A ver, ¿y si te dijera que existen puntos en un mapa celestial que no son planetas ni estrellas, sino coordenadas matemáticas, muy precisas, que pueden señalar exactamente dónde fluye tu felicidad material, o cuál es el propósito que tu alma vino a cumplir? O incluso, y esto es increíble, anticipar encuentros que se sienten, bueno, predestinados. Esa es justo la pregunta que nos convoca hoy. Tenemos sobre la mesa una serie de fuentes fascinantes que profundizan en una idea, la de los puntos sensibles de la carta natal. Son, digamos, como la geometría oculta del destino. Exacto. Y hoy nuestra misión es desentrañar qué son estos puntos. Vamos a empezar con el sistema que lo originó todo. Los antiguos y muy poderosos puntos arábigos. Pero no nos vamos a quedar solo ahí. Usaremos esa base para explorar otros puntos cruciales que, aunque vengan de otras tradiciones, funcionan de una manera muy similar. Añadiendo una capa de especificidad asombrosa. Justo eso. Una especificidad que los planetas por sí solos no siempre dan. A ver, vamos a desmenuzar este tema. Arranquemos por el concepto central, porque es clave para todo lo demás. Cuando hablamos de estos puntos, y en especial de los puntos arábigos, es fundamental entender que no son cuerpos físicos. No, para nada. O sea, no hay un telescopio que pueda verlos. Exactamente. Son puntos virtuales, calculados. Piénsalo así. Si los planetas son los actores de la obra de tu vida, Ujú. Marte es el guerrero, Venus es la amante, Mercurio el mensajero. Ajá. Estos puntos sensibles son lugares específicos en el escenario donde la trama se vuelve crucial. Son el resultado de una fórmula que combina la energía de varios de esos actores para decirnos, ojo, aquí es donde esta energía combinada se manifiesta con más fuerza. O sea, no son astros. No, son fórmulas con significado. Y el nombre arábigo, entiendo que es casi un apodo, ¿verdad? Porque las fuentes dejan claro que el origen es mucho, mucho más antiguo. Muchísimo más. Las raíces están en las tradiciones de Babilonia, el Egipto helenístico, la Grecia antigua. Estamos hablando de más de 2000 años. ¡Wow! El nombre se popularizó porque los grandes astrólogos de la Edad de Oro del Islam, entre los siglos 8 y 13, tomaron estas ideas y las llevaron a un nivel de sofisticación increíble. Eruditos como Al-Biruni llegaron a catalogar casi 100 de estos puntos. Son ellos quienes los preservaron, los perfeccionaron y, bueno, nos los legaron. Vale, aquí es donde mi curiosidad explota. Entiendo que son fórmulas, pero ¿cómo es posible que una simple suma y resta de grados en un círculo pueda revelar algo tan profundo como el propósito del alma? Suena casi demasiado simple. Parece simple, y en esa elegancia reside su poder. A ver, la fórmula básica más común es: punto es igual a ascendente más planeta A menos planeta B. Tomemos el más famoso de todos, la parte de la fortuna. Su fórmula es ascendente plus luna, sol. Se toman las posiciones de cada uno en grados, se suman las dos primeras y se resta la tercera. El número que te da es una nueva coordenada en el mapa. O sea, es geometría pura. No hay nada, digamos, esotérico en el cálculo en sí. Nada, es matemática. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo y que revela la genialidad de los antiguos. Se dieron cuenta de que no es lo mismo nacer de día que de noche. Claro, la carta cambia. Exacto. Si el sol está por encima del horizonte en las casas 7 a la 12, es una carta diurna. Si está por debajo en las casas 1 a las 6, es nocturna. Y eso invierte la fórmula. Para la parte de la fortuna, si naciste de día, la fórmula es ascendente plus luna sol. ¿Ok? Pero si naciste de noche es ascendente plus sol luna. La lógica de fondo es como darle una mano al luminar que está en desventaja en ese momento. Ah, De día, el sol brilla con fuerza, así que la fórmula apoya a la luna. De noche, la luna es la reina del cielo y la fórmula apoya al sol. Busca un equilibrio energético. eso es fascinante. Entonces, el momento exacto del nacimiento no solo define la posición de los planetas, sino que altera la matemática misma del destino. Esto me lleva a la gran pregunta: ¿por qué funciona? Entiendo la matemática, pero sigo sin captar el puente conceptual. ¿Cómo es que la geometría celestial refleja la realidad terrenal? Bueno, las fuentes proponen varias ideas que en realidad se complementan. Una es la de síntesis energética. Síntesis energética. Sí, el punto no es una energía nueva, sino el resultado de mezclar los ingredientes de la fórmula. La parte de la fortuna, por ejemplo, sintetiza tu identidad, que es el sol,
tus emociones, la luna, y cómo te presentas al mundo, el ascendente. Entiendo. Y te dice dónde fluye mejor tu bienestar. Otra idea es, como decías, la geometría sagrada, que sostiene que las distancias angulares entre planetas tienen un significado en sí mismas. Y al final todo se resume en el principio hermético. Como es arriba, es abajo. Los patrones del cosmos no son la causa, sino el reflejo de los patrones de nuestra vida. De acuerdo, la base teórica está clara. De los cientos de puntos que existen, las fuentes coinciden en que hay un puñado que son absolutamente esenciales. Propongo que nos enfoquemos en 5 de ellos, empezando por la pareja de haces de los puntos arábicos, la parte de la fortuna y la parte del espíritu. Me parece perfecto porque además no se pueden entender por separado. Son las dos caras de la misma moneda de la realización personal. Empiezo yo con la fortuna, que es la más conocida. Se la suele llamar el punto de la suerte, pero las fuentes insisten en que esa palabra puede ser engañosa. Sí, mucho. No se trata de ganarse la lotería. Más bien, la describen como el lugar en tu carta donde encuentras el camino de menor resistencia hacia la plenitud y el éxito material. Material, esa es la palabra clave. Es donde las cosas fluyen, donde los esfuerzos rinden frutos con más facilidad. Es el viento a tu favor, por así decirlo. Una metáfora perfecta. Y esa es la clave. Es más pasiva. Es la felicidad que se recibe del mundo, el bienestar del cuerpo y de las circunstancias. La casa donde cae es el escenario principal. Si tienes la fortuna en la casa 2, la de los recursos, hay una facilidad innata para generar dinero y seguridad. Claro. Si está en la casa 11, de los amigos y grupos, tu felicidad material viene a través de tu red de contactos, de tus alianzas. Ahora, si la fortuna es el viento a tu favor, el espíritu es la montaña que viniste a escalar. ¡Qué buena imagen! Explica eso. Su fórmula es la inversa de la fortuna. En una carta diurna es ascendente plus sol luna. Si la fortuna es lo que recibes, el espíritu es lo que viniste a hacer. Es lo que tu voluntad consciente anhela manifestar. Es tu propósito, tu misión, la realización espiritual. O sea, es activa. Es activa. Es el esfuerzo deliberado. El ideal, claro, es que el viento de tu fortuna te ayude a escalar la montaña de tu espíritu. Pongamos un ejemplo práctico para que se entienda. Imaginemos la carta de alguien, no sé, a quien llamaremos Ana. Si Ana tiene su parte de la fortuna en la casa 4, la del hogar y la familia, significa que su bienestar material, su viento a favor, viene de crear un hogar seguro, de sus raíces. Exacto. Y si esa misma Ana tiene su parte del espíritu en la casa 10, la de la carrera y la vocación pública. La montaña a escalar. Su montaña a escalar es tener un impacto en el mundo, ser reconocida por su trabajo. La historia que cuenta su carta es clara. Su base familiar sólida, que es la fortuna en 4, es el combustible que necesita para alcanzar sus metas profesionales. ¿Espíritu en 10? Correcto. Una cosa alimenta a la otra. El desafío surge cuando están en conflicto, claro. Cuando el viento sopla en dirección contraria a la montaña. Es que eje fortuna-espíritu es claramente sobre el viaje personal de Ana. Pero las fuentes también hablan de puntos que parecen sacar la trama de nuestro control, que nos conectan con otros de una forma que se siente inevitable. Y ahí entra un punto que, aunque no es un punto arábigo tradicional, genera muchísima intriga: el vértex. Absolutamente. El vértex es un punto calculado de forma diferente, basado en la latitud, pero su efecto es similar en cuanto a precisión. Se le conoce como el punto del destino o de los encuentros fatídicos. Fatídicos. Suena fuerte. Bueno, funciona como una especie de portal energético que permanece latente la mayor parte del tiempo. ¿Y qué lo activa? Se activa de 2 maneras principales. Por un tránsito planetario importante, que puede traer un evento que te cambia la vida, o, y esto es lo más fascinante, cuando un planeta de la carta de otra persona se posa exactamente sobre tu vértex. ¡Wow! Esa conexión es eléctrica. Es el origen de esa sensación de a ti te conozco de algún lado o estábamos destinados a conocernos. Es especialmente potente en sinastría, en el estudio de la compatibilidad. Volviendo a Ana, si su fortuna está en la casa 4 y su espíritu en la 10, ¿dónde podríamos poner su vértex para añadir otra capa a la historia? Imagina que Ana tiene su vértex en la casa 7, la casa de las asociaciones y el matrimonio. La pareja. Exacto.
Esto sugiere que el encuentro con una pareja o un socio clave será uno de esos eventos destinados que va a reconfigurar su camino. Quizás esa persona es quien la ayuda a tender el puente entre su vida hogareña, la fortuna y su ambición profesional, el espíritu. El vértex trae a los personajes secundarios que se vuelven protagonistas en nuestra historia. Esta idea de un camino predestinado nos lleva directamente a otro eje fundamental de la carta, que tampoco es un punto arábigo, pero que es imposible ignorar: los nodos lunares, el llamado eje kármico. Correcto. Y estos ni siquiera son puntos virtuales, son puntos astronómicos reales. Son los dos lugares donde la órbita de la Luna cruza la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Forman un eje con dos polos: el nodo sur, o la cola del dragón, y el nodo norte, la cabeza del dragón. Son la brújula del alma. El nodo sur, según las fuentes, representa nuestro pasado. No necesariamente de vidas pasadas, sino lo que traemos a esta vida. Es nuestra zona de confort. Ajá, los talentos innatos. Nuestros talentos innatos, lo que se nos da fácil porque ya lo hemos dominado. El peligro es quedarse ahí, en ese talento conocido, y estancarse. Precisamente, es tu bagaje. El nodo norte, en cambio, es el destino. Es el territorio desconocido hacia el que debemos avanzar para evolucionar. Al principio se siente incómodo, ajeno, como aprender un nuevo idioma, pero es ahí donde reside nuestro mayor crecimiento. El trabajo de la vida, astrológicamente hablando, es construir un puente entre los dos. ¿Cómo? Usar los dones y talentos de tu nodo sur como cimientos para atreverte a construir la casa de tu nodo norte. Siguiendo con nuestra Ana, digamos que tiene su nodo sur en Cáncer en la casa 4, coincidiendo con su fortuna, Claro, lo que refuerza su talento innato para nutrir, cuidar, crear un hogar. Y su nodo norte, por oposición, estaría en Capricornio, en la casa 10, junto a su espíritu. la historia se vuelve cada vez más potente y coherente. El universo le dice a Ana: eres una maestra en crear seguridad y un nido, que es el nodo sur en Cáncer en 4, y eso te da bienestar material, la fortuna ahí mismo. ¿Ok? Ahora, usa ese don para construir algo público, una estructura, una carrera que deje un legado, que es su nodo norte y espíritu en Capricornio en la casa 10. Su zona de confort es la base de lanzamiento para su misión de vida. Hemos hablado del camino material, el espiritual, los encuentros destinados y la dirección kármica. Pero las fuentes destacan un último punto sensible que aborda una dimensión diferente: la del dolor. Y ese es Quirón, el sanador herido. Su mito lo es todo. Quirón es un centauro sabio, tutor de héroes, un sanador increíble. Pero fue herido accidentalmente por una flecha envenenada y, a pesar de toda su sabiduría, no podía curarse a sí mismo. Su dolor era crónico, incurable. ¿Y astrológicamente cómo se traduce eso? La posición de Quirón en nuestra carta señala nuestra herida primordial. Un dolor profundo y persistente, una sensación de inadecuación, una área donde nos sentimos rotos o defectuosos. Es nuestro talón de Aquiles. Pero aquí viene la paradoja que lo convierte en un punto de poder. Que esa misma herida se convierte en tu mayor don para sanar a otros. Exactamente. Donde está tu herida está tu genialidad para la compasión y la maestría. Recuerdo la carta de un músico increíble que tenía a Quirón en la casa 3, la de la comunicación. Cuenta de que podía cantar sin tartamudear. ¡Qué increíble! Su voz cantada se convirtió en su refugio y finalmente en su superpoder. Hoy no solo es un letrista brillante, sino que da talleres para ayudar a gente con problemas del habla a encontrar su voz a través de la música. Su herida se convirtió en su vocación. Entonces, si completamos el cuadro de Ana, ¿dónde pondríamos su Quirón para que la historia tenga sentido? Una buena posición sería Quirón en la casa 1, la casa de la identidad. Quizá Ana, a pesar de su capacidad para cuidar a otros y su ambición profesional, tiene una herida profunda en su propia autoestima. ¿Siente que no es suficiente? Justo, siente que no es suficiente por sí misma. Su camino de sanación sería aprender a darse a sí misma el cuidado que tan fácilmente da a los demás. Y al hacerlo, podría convertirse en una guía increíble para otros que luchan con su autovaloración. Quizás en el contexto de su carrera pública. El nodo norte en 10. Exacto. Visto así, estos 5 puntos no son elementos aislados, son capítulos de una misma novela,
Entonces, ¿cómo se usa esta información de manera concreta? ¿Cuál es el manual de instrucciones? El proceso es bastante directo. Primero, identificar estos puntos en la carta. Los programas de astrología los calculan automáticamente. Segundo, y esto es lo más importante, la interpretación debe empezar siempre por la casa. La casa es el escenario de la vida donde actúa el punto. El signo zodiacal le da el sabor, el estilo, pero la casa te dice dónde. Ok, casa primero. Siempre. Tercero, observar si hacen aspectos con planetas importantes. Un planeta en contacto con un punto lo ilumina, lo integra más en la personalidad. Y por último, prestar atención a los tránsitos. Claro. Cuando un planeta como Júpiter o Saturno pasa por encima de uno de estos puntos, su temática se activa de forma muy evidente en tu vida. Y la advertencia final que repiten todas las fuentes es crucial. Esto es una capa adicional de profundidad, no es la historia completa. Es la clave. Estos puntos son un complemento, no un sustituto del análisis de planetas, casas y aspectos. Si la carta natal es una luz amplia que ilumina todo el escenario de tu vida, Ujú. estos puntos sensibles son como un foco láser que resalta detalles cruciales, añadiendo una precisión y una narrativa extraordinarias a esa luz general. Para recapitular entonces, hemos explorado la idea de los puntos sensibles, estas coordenadas matemáticas que añaden una increíble capa de especificidad a la astrología. Comenzamos con los puntos arábicos, con más de 2000 años de historia, y su eje fundamental, la fortuna, que nos habla de la felicidad material, y el espíritu, que señala nuestro propósito activo. Ajá. Luego ampliamos la mirada al vértex, el punto de los encuentros destinados, los nodos lunares, que marcan nuestro camino kármico del pasado al futuro, y Quirón, que nos enseña cómo nuestra herida más profunda puede transformarse en nuestro mayor don. Y ahora que se conoce la diferencia fundamental entre la parte de la fortuna y la parte del espíritu, me gustaría dejar una reflexión final para que cada quien la explore. Busquen esos dos puntos en su propia carta, vean en qué casas están, dialogan armónicamente, indicando que la felicidad material apoya de forma natural el propósito espiritual. Si están en conflicto. O si están en tensión, en casas o signos que no se entienden, sugiriendo un desafío de vida para integrar lo material con lo trascendente. Esa conversación silenciosa entre esos dos puntos a menudo contiene una de las historias más importantes de toda una vida.